Te damos gracias, Dios, en esta hora por tu poder. Oramos, Dios, por este tiempo, Dios, que esta mañana tu presencia esté con nosotros. Derrama de tu grande amor y poder, Dios, sé tú obrando, sé tú trayendo bendición, trayendo confianza, ánimo, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón. Oramos, Señor, porque tu presencia se derrame, traigas bendición en este nuevo día, Dios, en este primer día del año, Señor, y en este día primero del mes, Señor Dios nuestro, primer día de la semana. Sé tú trayendo esperanza, consuelo a nuestra vida, Dios. Que las primicias, Señor, de nuestras vidas, de nuestros corazones estén presentes. Aleluya, en tu presencia, Dios. Que llegue nuestra oración, que llegue nuestro clamor, llegue nuestro canto, nuestra alabanza, todo lo que tenemos para ti, Dios. Que llegue a ti, Señor, que llegue a tu gloria, a tu presencia. Dios, glorifícate y haz una obra en cada vida, en cada corazón. Te exaltamos en esta mañana, te bendecimos, Dios. Estamos felices, Señor, de estar en tu presencia. Estamos contentos, Dios, de darte honra y honor, de darte gracias en el nombre maravilloso de Cristo. Te alabaré y te bendeciré por tu grande poder, tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, los niños están haciendo mucho ruido, que se recojan con cada papá. O mamá o abuela. Amén. Gracias, Dios. Bueno, pues vamos a dar inicio esta mañana a su corazón y su mente. Aleluya. Vamos a tomar un tema muy poco usual. Quiero en esta mañana hablar del bautismo. Pero en esta ocasión no voy a hablar del bautismo ni de agua, ni del Espíritu Santo, sino del bautismo del sufrimiento. Amén. Yo creo que es un bautismo que hemos vivido a pausas en el caminar diario, en el pasar del tiempo en nuestra vida cristiana. Pero nunca lo hemos visto o relacionado quizás como un bautismo con el cual Jesús fue bautizado. Y nos dice la palabra de Dios allí en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Gloria a Dios. Padre, bendice esta palabra y oramos para que tú traigas, Señor, dirección, bendición a ella, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido, dándote gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Existe una enseñanza el día de hoy, y es en la iglesia, que dice: ya que Él sufrió, nosotros no tenemos que sufrir. Y se ha olvidado eternamente el principio bíblico que dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8:17. Jesús dijo que el siervo debe de ser igual que su amo. Jesús sufrió para traer a muchos hijos a la gloria, y todavía se requiere el sufrimiento para extender el reino de Dios, para sostener el cuerpo de Cristo y para llegar a la completa madurez y obediencia. La iglesia sufrida de los últimos tiempos será la iglesia gloriosa a su venida. La novia de Cristo se levantará en belleza y esplendor y le dará la bienvenida al novio, Cristo. Va a venir por una iglesia victoriosa. Nos dice Efesios 5, en el versículo 25 al 27, que ya leímos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, santificándola, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto es una manera de expresar que en nuestra realidad del día o de hoy, la mentalidad en el matrimonio es cero sufrimiento, cero problemas, cero padecimiento, cero conflictos, cero contradicciones, cero, o sea, se ha enfocado en la mente que por estar en el Señor, los matrimonios o el matrimonio tiene que ser tan perfecto o tan completo, donde no tenga ninguna presión, donde no tenga ningún padecimiento, donde no tenga, para poderse mantener juntos. Entonces, nomás llegan las contradicciones, nomás llegan las confrontaciones, nomás llegan los ajustes obvios del matrimonio. Se piensa en la separación, se piensa en correr. Y Cristo no corrió. Cristo se enfrentó a su sufrimiento para poder llevar a cabo su obra de redención por la iglesia. Por eso, cuando habla de Cristo y la iglesia, está hablando más allá de esa mentalidad de que, pues murió para salvarnos, pero ¿por qué? Bueno, encontremos los porqués, los motivos en todos los detalles de nuestra vida, y poco a poco vamos a ir entendiendo que hubo motivos y fueron muy grandes. Jesús padeció por nosotros, pero allí estaban involucrados
todos los conflictos, todas las circunstancias habidas y por haber, y todo lo hizo por nosotros. Y es cierto que si Él ya lo hizo por nosotros. Pero habla de un privilegio. Habla de un privilegio de mantenerse con Él en el sacrificio. De mantenerse con Él en el sufrimiento. Mantenerse con Jesús en su padecimiento. Es decir, que nos toca como iglesia también compartir con Él los sufrimientos. Y cuando estos vienen a nuestra vida desde que llegamos a Cristo, nacidos de nuevo o recién convertidos, empezamos a experimentar el ataque. Creemos que la familia nos va a aplaudir cuando sepan o cuando se enteraron que nos convertimos, hicieron una fiesta. E inmediatamente se dio la oposición y vino la contradicción. ¿Cómo nos traicionas? ¿Cómo es que tiras por el suelo los conceptos, la religión que te dieron tus padres, que te dieron los abuelos? ¿Cómo es posible? Y no puede ser. Y viene el ataque y viene la oposición. Y ahí empieza desde que la salvación se lleva a cabo. Entonces es un distintivo inmediato cuando te conviertes, que te vas a enfrentar a circunstancias negativas, a oposición. Por haberte convertido no hay fiesta, no hay aplauso, no hay felicitaciones. Amén. Una que otra gente a veces nos felicita porque les dimos muchos dolores de cabeza. Y no sé, qué bueno que te entregaste a Cristo, porque la verdad que yo te miraba muy mal. Y por eso nos felicitan, pero no porque sean conscientes de la realidad de Dios. Entonces nos felicitan, pero porque no les vamos a dar más notificaciones, al menos eso es lo que tienen en mente. Entonces, mantengamos en nuestro corazón que desde el principio empezamos ya a compartir el sacrificio de Jesús. Las burlas, las mofas, el sufrimiento de Jesús, la oposición. ¿Cuántas cosas tuvo que padecer todo por nosotros? Y cuando nosotros vivimos algunas experiencias adversas, pues luego nos da por soltarlo todo. Gente inmediatamente toma una determinación: ya no voy a ir a la iglesia. Pues ¿qué le hizo la iglesia? ¿No? Yo ya estuvo en las cosas de Dios. ¿Por qué Dios? Pues ¿qué le hizo Dios? Pero vuelvo a decir, la mente está programada para los éxitos. La mente está preparada o está programada para puras cosas buenas, pura felicidad, pura dicha, puro aplauso, pura alegría, pura sonrisa, pero la realidad no es así. Eso es fuera de la realidad. Y cuando nosotros logramos llegar o adentrarnos a esta bendición, podemos verlo como lo vio Jesús y entender que Él pasó por el bautismo del sacrificio. Él aceptó esta parte de la vida y la aceptó un sufrimiento increíble, sin quejas, mucho menos con amarguras. Nos dice Mateo 20, 22.
Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. La razón es que aquí encontramos un detalle. Dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ni modo, los querubines están usando a la mamá de Bencho. Mira, si nosotros le decimos, todo pueda pasar, o a lo mejor no nos va tan bien, pero si es mi mamá, pues a lo mejor a ella sí la oye, él oye a las mamás, él oye a las ancianas, él oye, y a ella sí la va a oír, y mire, mejor que ella se lo pida, y aseguramos nuestro lugar a su izquierda y a su derecha, allá en la eternidad. Pero el Señor le contesta y les dice que no saben lo que están pidiendo. Y dice, le dijo: ¿qué queréis? Y ella le dijo: ordena. ¿No? Si tú lo ordenas, esto va a suceder. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O a lo mejor estaban esperando que el reino fuera ahí en la tierra, en ese tiempo, que el Señor venía a establecer un reino, y por lo tanto, pues ellos serían los meros, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pero el Señor responde y dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿A qué vaso se refería? Se refería al del sufrimiento. Y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis. Ay, chiquitos, sí que lo bebieron. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Arraiz, ninguna posibilidad. Nada de que, bueno, perseveren, o la mejor, no es como cuando le dijo Elías a Eliseo: si me miras cuando me vayas, se te va a ser concedido. Y mantuvo Eliseo su lealtad y fidelidad a Elías hasta el último momento, y recibió la unción, recibió el bautismo del Espíritu. Pero la doble porción le vino porque fue fiel, fue estable, o sea, se quedó y mantuvo esa posición de lealtad que le demandó el profeta, y fue como lo recibió. Pero aquí en este caso Jesús está diciendo: no, porque no soy yo. El que se los va a dar es mi Padre, y Él decide a quién y cuándo. Así es que, pero sí les dijo: van a recibir lo que yo también voy a recibir. ¿Qué fue? El sacrificio. Ellos murieron todos pagando un precio muy caro de sacrificio. Unos murieron, Pedro crucificado con la
cabeza para abajo, otros decapitados, otros en hoguera, o sea, todos tuvieron un bautismo de sacrificio final, antes de Cristo. Entonces, esto tiene un significado fuerte en cuanto a lo que está hablando. Podéis beber del vaso que yo he de beber. Jesús experimentó un bautismo de sufrimiento. De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Dice Lucas 12:50. La anticipación de sufrimiento trajo angustia del alma, porque es en el alma el asiento de todas las motivaciones, de todos los sentimientos. Es el alma la que se angustia, es el alma la que sufre, es el alma la que lleva todos los sentimientos y pensamientos, todo aquello que pueda venir es allí donde se agolpa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, está dándole al Señor todo el derecho de decisión sobre su vida. Y dice allí en Mateo, en el capítulo 26, en el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay esta realidad que a través del espíritu es como lograremos vencer la debilidad nuestra. Las angustias que se agolpan en nuestro ser, los conflictos que sufrimos cuando las cosas no salen como nosotros las disponemos o las planeamos, a veces que soñamos despiertos y intentamos que esos sueños se lleven a cabo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecen formidables, pero no están dentro del plan de Dios. ¿A poco Dios no quiere nuestra dicha? ¿A poco Dios no quiere nuestra felicidad? Sí, Él es el que más lo quiere, pero para lograrlo, a veces nos tiene que dejar pasar por una serie de situaciones que nos van a preparar para esa dicha. Dios no está en contra de que seamos personas dichosas, felices. Todo su objetivo está centrado allí, pero tenemos que entender que Él lleva a cabo un plan, lleva a cabo un propósito para que eso suceda. Entonces, ese plan radica en apagar fuegos, en encender fuegos, en abrir puertas, cerrar puertas, en hacernos pasar por una serie de presiones que luego nos las quita y deja que lleguen otras de otro lado, en fin. O sea, es como nosotros con los hijos. Jalamos cuerdas y soltamos cuerdas.
soltamos cuerdas y las jalamos de nuevo. ¿Por qué? Porque es como logramos que ellos puedan entendernos, que ellos puedan aprender, que ellos entiendan. Porque si mantenemos las cuerdas de sus vidas tensas, se van a reventar y van a salir huyendo y nos van a tener como lo peor. Y no queremos, nadie queremos que los hijos nos tengan por malos, nos tengan por lo peor. Nadie. Entonces, aun cuando nos disciplinamos, cuando les vamos a la mano, nos duele a nosotros mismos y queremos ir con ellos y abrazarlos y decirles en ese mismo momento: mi hijito, perdóname, no, mira, te pegué, pero no lo hice por él. Bueno, nos angustia. Disciplinarlos nos angustia. ¿Por qué? Porque quisiéramos que ellos entendieran y fueran disciplinados sin necesidad de que les vayamos a la mano. Pero la palabra no nos dice así. Vamos a Hebreos capítulo 12 y allí nos explica que la realidad de la disciplina enseña otra cosa. Y nos dice allí en Hebreos 12: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo. Oiga, esto parece contradicción. Porque nos dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió. ¿Qué sufrió? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿por qué es que no estamos a veces dispuestos a aceptar los reveses que nos vienen en la vida cristiana? ¿Por qué surge en nuestro corazón una actitud opuesta al sufrimiento? Cuando nos enseña la palabra que es parte de la formación nuestra, que es parte de lo que nos llevará a tener un mejor carácter.
que nos llevará a entender los sufrimientos y padecimientos de Jesús por nosotros. Porque entonces entendemos que lo que estamos padeciendo es parte de lo que Él padeció, de lo que Él sufrió, esas contradicciones, esas encaradas, todo aquello que nos toca padecer por causa de su nombre, es el venir a compartir con Él, no solamente la gloria, porque estamos, eso sí, cuando hablamos de la gloria, ¿no? Cuando hablamos de estar allá con Él y cuando hablamos, amén, 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 y el aplauso y el gozo, pero dice, para ello vamos a tener que quebrarnos aquí, vamos a tener que compartir con Él los padecimientos, las contradicciones, aquellos hechos que vuelvo a decir, hablando del matrimonio, que nomás viene la contradicción, nomás viene la oposición en el matrimonio, nomás vienen los alegatos y las presiones que vivimos todas las parejas, porque no es fácil ponernos de acuerdo, no es fácil entrar en ajustes, no es fácil para poder llevar una vida matrimonial y seguir juntos hasta el final. Y eso es contigo, oír a un hermano, a una hermana decir, es que ya no lo soporto, es que no, cada vez siento como que hice la peor de mis decisiones. Y yo creo que todos pasamos por allí. Y lo primero, pues que últimamente, pues que no me tiene aquí aguantando, soportando, pues ni que fuera el último que se vaya a divorciar, o el primero que se va a divorciar, todo el mundo. Pues sí, ¿por qué? Porque no han realizado que ese padecimiento, esa parte, esa es la otra parte de la luna de miel. La luna de miel es una parte, pues, que todo el mundo aplaude, que todo el mundo quiere. Pero la otra, cuando suena el despertador y dice, ándale, levántate para que me hagas el lonche, ese es otro rollo. Amén. La otra parte, oye, deja los pantalones, esos Levi's, esas mezclillas, para que corran solos. Y quieres que te los lave y peor que se descompuso la lavadora o que no tenga, ¿no? Si no tiene, pues entonces ya es algo de la rutina. Pues no es fácil, pues, pero es la parte del sufrimiento, es la otra parte, pues. Entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados. Pero ya no vivo yo, dice el Señor. No, dice en su palabra, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios. Y esa es la otra realidad, que vamos a ir con Él y vamos a gozar de su gloria, vamos a gozar de toda la plenitud de Cristo, de todo lo que Él ha ido a preparar para que donde Él está, nosotros también estemos. Pero se nos hace largo a veces el tiempo que pasa para que se llegue ese tiempo, ese momento, mientras nos toca lidiar con la iglesia, lidiar con los demás, lidiar con la familia, lidiar con los hijos, lidiar con la esposa. Nos toca seguir trabajando en esta labor. Y es parte del sufrimiento. Amén, del padecimiento. Entonces, cada vez podemos ir comprendiendo más el bautismo del sufrimiento, al cual Jesús fue el primero en vivirlo. Jesús no se deleitó en sufrir.
Jesús sufrió en obediencia al Padre. Lo sufrió cuando estaba en Getsemaní. Dice que su sudor eran como gotas de sangre que caían de él cuando estaba él orando y pidiendo la bendición o la ayuda de Dios, la fortaleza de Dios, y encontró que los discípulos, los seguidores, los que estaban a su lado, no estaban orando, no estaban preocupados por él. No, o sí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban dormidos, dándole rienda suelta al cansancio. O sea, estaban ellos, pero Jesús estaba en él. Amén. Entonces, ¿cuántas veces sucede que nosotros esperamos que la gente que nos rodea, familia o hermanos en la fe, o pastores, o en fin, nos entiendan y se pongan a nuestro lado y nos ayuden, nos ayuden a soportar lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo? Pero se ausentan. Cuando más los necesitamos, en el tiempo de la angustia, en el tiempo del dolor, en el tiempo de la aflicción, no hay nadie. Entonces, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, no hay nadie cerca de nosotros para que nos aliente, para que nos fortalezca, para que nos dé una palabra de ánimo, pensemos en Jesús. Que Él lo vivió, Él se quedó solo vez tras vez, traía goce con Él, pero no estaban realmente con Él, no lo estaban entendiendo, no estaban preocupados por Él, estaban ellos viviendo su propio cansancio y cada quien su bronca, cada quien su carga. Entonces Jesús tuvo que llevarlo al Padre. Él nunca estuvo solo. El Padre siempre estuvo con Él. Y usted y yo tampoco nos quedamos solos sin Él. Él siempre está allí para ayudarnos en la angustia, para soportarnos en la aflicción, para darnos fortaleza cuando más la necesitamos. Nunca llega tarde. Amén. Y finalmente nos dice Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Entonces encontramos que las aflicciones, encontramos que los conflictos que nos vienen, que vivimos, que sufrimos, siempre tienen razón o un propósito: capacitarnos. Por ello nos dice también el apóstol que con la misma consolación con que hemos sido consolados, podamos consolar a otros. ¿Por qué? Porque eso se aprende. Quisiéramos que eso se recibiera como don, no, como los dones del Espíritu. Pero esos no se reciben como los dones del Espíritu. Esos se aprenden en el sufrimiento, en el diario vivir, en el diario padecer. Los padecimientos nos van capacitando para que estemos nosotros capacitados
algo que se recibe así, que viene como dije antes, como un don, ¿no? Lo recibió porque al Señor le plació y se lo dio, y para que Él no pase por los sufrimientos, como me dijo un pastor en una ocasión, me fui y duré días sin regresar, sin volver a la iglesia, y cuando regresé me recibió, él era el pastor asociado, y me dijo, no, me dijo, déjese de cosas. ¿O qué cree que usted no va a pasar por dificultades? Usted va a pasar por donde todos nosotros hemos pasado. Le hemos pintado muy claro el caminito para que usted también pase por él. Usted no va a brincar por allá y va a llegar allá al reino, al cielo, ya listo, preparado, ya. No. Fue la manera, fue como me consoló al llegar y regresar. A veces queremos que todo el mundo nos apapache, pero hay veces que Dios pone a alguien que nos hable como es. A veces se nos hace demasiado cruel o dura la manera que lo hace, pero a veces es necesario. A veces eso nos lleva a reflexionar o a darnos cuenta, pues que la vida cristiana no se compone solo de abrazos y besos. La vida cristiana a veces tenemos que entender que no se compone de puros santos y alabanzas y aplausos. No. Se compone también de esos momentos muy desagradables que nos amargan hasta el haber nacido. Y ni modo que digamos que eso es nomás para nosotros. Gentes como Job, como Pablo, ¿quién no los vivió? ¿Quién no dijo en un momento donde estaba pasando por esa disciplina o por esa enseñanza, quítame la vida? Porque queremos brincar al otro lado sin pasar por ese sacrificio. Y dice el Señor, no, ya quisiera, mijito, que te voy a dar más vida. No te la voy a quitar. Yo vine para darles vida y para dárselas en abundancia. Amén. Pero esa vida lleva consigo esos negritos del arroz. A veces yo soy uno de ellos, de los negritos del arroz. Pues hay veces Dios permite todo esto para que podamos nosotros no solamente gozarnos con Él en la gloria o en las glorias venideras, como dice su palabra, pero también en el dolor, en el sufrimiento de Él, en sus padecimientos. Jesús sufrió por otros y llegó a ser la fuente de salvación. El carácter de Jesús llegó a una madurez absoluta a través del sufrimiento. Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. La cruz fue el último paso de obediencia y Él bebió de la copa del sufrimiento para la salvación del mundo. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Cierro con Lucas 24, 46.
Dice, Natanael le dijo, a ver, no estoy igual a esto. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Es un tema muy interesante, no es todo, solamente tomé la primera parte o el primer punto, pero es el bautismo del sufrimiento. Amén. Y ese es un bautismo que no se predica casi en la iglesia, que no se enseña casi, porque casi a nadie nos gusta ese bautismo. Preferimos el del agua, el del Espíritu Santo también. Pero el bautismo del padecimiento, el bautismo del sacrificio, ese lo saltamos. Queremos estar al otro lado, no queremos llevarlo a cabo. Amén. Por eso es que es muy importante que sí lo estudiemos, que sí lo repasemos. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas contradicciones, vamos a tener muchos padecimientos. Y si logramos entender este principio y lo afirmamos en nuestro corazón, no fácil vamos a rehuir a ello. Vamos a entender que lo que estemos pasando es parte de nuestro desarrollo espiritual, es parte de nuestra madurez cristiana, y no cualquier dolor, cualquier aflicción, cualquier contradicción, cualquier situación nos va a hacer correr. No dejaremos el camino del Señor con facilidad. ¿Por qué? Porque aprendiendo este bautismo, esta realidad, sea bautismo o no, compartir con Jesús no solamente su gloria, sino compartir también sus padecimientos, nos va a llevar a madurar y a quedarnos y a ser bendición para otros. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a dejarlo hasta allí. Gloria a Dios. En otra oportunidad seguiremos con el tema. Está muy bueno. Aleluya. Y vamos a tener el coffee break. Amén. Tenemos café, tenemos refresco, tenemos pan. Quisiera tener fruta picada y un omelette de queso, pero en otra ocasión, en otro momento también. Gloria a Dios, pues vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta palabra. Oramos que tú nos des vida abundante, que seas tú sustentando la iglesia día a día, Dios, que solamente tu presencia nos haga entender y realizar que vale la pena, Señor, padecer por tu nombre, sacrificar lo que tengamos que sacrificar, padecer lo que tengamos que padecer. Si es por ti y es para ti, Señor, lo hacemos, Señor, en ese entendido con todo nuestro corazón. Y perdónanos nuestras flaquezas, porque nuestras flaquezas nos hacen correrle al sacrificio, a la demanda,
a lo que es difícil para nosotros. Danos la fuerza, danos el carácter. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos gracias. Gloria y honra. Gracias, Señor. Amén y amén. Volvemos en unos minutos.